El sueño americano. Esa promesa dorada de que si curras duro, todo va a salir bien. Todo claro, siempre y cuando no seas latino. Porque, seamos sinceros, currar duro en Estados Unidos es solo el primer paso. Después, te dan una especie de manual no escrito de cómo ser subestimado, ignorado y de vez en cuando blanco de microagresiones diarias. Llegas lleno de esperanza imaginando casaus, bonitaus, coches relucientes y cafés con nombres que no puedes pronunciar. Pero pronto descubres que, para ser realmente aceptado, primero tienes que pasar un examen invisible, hablar inglés sin acento, saber de dónde eres realmente y demostrar constantemente que mereces estar ahí. Y si eres indocumentado o tienes familia mixta, bueno, a cada paso sientes el peso del efecto inhibidor de las políticas migratorias, cada visita al médico, cada llamada al gobierno, cada interacción con cualquier persona en posición de autoridad lleva el riesgo de ser observado, cuestionado o castigado en Estados Unidos, depende de ti. Tú construyes sus casas, cosechas sus alimentos, limpias sus calles, cocinas para sus hijos, pero la realidad es que, incluso haciendo todo bien, te siguen recordando que eres extranjero, un extranjero esencial, invisible y constantemente evaluado. Y lo peor es que esa sensación no es solo para los que acaban de llegar. Muchos latinos nacidos aquí, con ciudadanía americana, aún cargan el sello invisible de eterno extranjero. Es esa frase clásica que oyes en el supermercado en Wow. Hablas inglés muy bien. ¿De dónde eres realmente? Como si todo lo demás que has logrado en la vida no valiera nada. El sueño americano, por tanto, se revela como un paradoxo cruel en un país que depende de ti, pero que nunca te acepta del todo. Es como ser el protagonista de una película donde salvas la ciudad, pero todos en la platea te tratan como villano. Si pensabas que esto era puro drama, espera a la película. Se pone aún más ácida cuando nos metemos en la vida real de los millones de latinos en Estados Unidos, explorando discriminación, precariedad económica, barreras lingüísticas y el miedo constante a la deportación. Porque, al final, el sueño americano tiene un precio, y no es barato, ni justo, ni igual para todos. Si creías que llegar y currar duro lo resolvía todo, siéntate que viene la dosis de realidad al ser latino en Estados Unidos, es, muchas veces, ser blanco de prejuicios explícitos y velados. Y aquí no hablamos solo de miradas torcidas o comentarios tontos en el supermercado. Hablamos de crímenes de odio, violencia estructural y esa sensación constante de que no perteneces a ningún lado. Empecemos por lo básico, crímenes de odio. Los datos de 2024 muestran que más de la mitad de los ataques motivados por sesgo racial en Estados Unidos tienen como blanco a latinos. Y no son ataques simbólicos, tipo insultos en Twitter. Son agresiones físicas. En Los Ángeles, por ejemplo, aunque los latinos son la mitad de la población, son desproporcionadamente víctimas de violencia. Un detalle clave, en casi el 40% de esos casos, los agresores sueltan la frase clásica de los nativistas: «Vuelve a tu país», como si alguien te hubiera pedido que vinieras a construir su ciudad, pero se olvidara de darte los derechos básicos de ciudadano ni... No para ahí. El síndrome del eterno extranjero es una carga psicológica pesada. Incluso, los latinos nacidos en Estados Unidos enfrentan microagresiones diarias en elogios sospechosos por el inglés sin acento, preguntas invasivas sobre su origen, desconfianza sobre su ciudadanía. Es un bucle interminable de probar que perteneces, mientras te recuerdan que siempre estarás fuera. Y en la era digital, el racismo ahora te sigue online. Redes sociales, foros, juegos. Si piensas que ahí estás seguro, te equivocas. Jóvenes latinos enfrentan abusos diarios, desde insultos raciales hasta amenazas de muerte en campañas coordinadas. Internet, que prometía conexión, se convierte en un campo de batalla constante, recordándote que tu identidad es cuestionada, ridiculizada y atacada sin parar. Entonces, resumiendo, curras duro, pagas impuestos, contribuyes a la sociedad y aún vives bajo el espectro de hostilidad racial, online y offline. Un paradoxo cruel en esencial para la economía y la vida cotidiana, pero siempre recordado de que, para muchos, nunca serás realmente americano. Si pensabas que ser latino ya era complicado, prueba ser latino oscuro o indígena. La categoría latino en Estados Unidos parece unificada, pero detrás de esa etiqueta hay jerarquías invisibles que cortan más hondo.
que cualquier prejuicio superficial. Es como estar en un juego donde ya empiezas con la vida desbalanceada. Los afrolatinos enfrentan la llamada doble marginalización. No solo lidian con el racismo dirigido a todos los latinos, sino también con la anti-negritud que impregna la sociedad americana. Eso se refleja en todo el del mercado laboral a las calles, del acceso a la salud, a la escuela. Los afrolátenes son parados más por la policía, ignorados más en entrevistas de trabajo y muchas veces invisibles dentro de la propia comunidad latina. Es el clásico ni aquí ni allá. Si no te parece suficiente ser discriminado por blancos, prueba a ser borrado por los tuyos también. El colorismo es otro ingrediente ácido en esta mezcla. Tener piel oscura o rasgos indígenas reduce tus chances de ascender, incluso dentro de la comunidad latina. Puedes ser talentoso, currar duro, tener título, pero el tono de tu piel aún determina si te promocionan o si sigues en la línea de producción, limpiando o cocinando mientras otros reciben el reconocimiento. Y luego están los migrantes indígenas. Estos tipos viven una barrera doble lengua y cultura. Si hablas mixteco o zapoteco, prepárate para que ignoren tus necesidades. Tribunales, hospitales, centros de detención no dan ni 2 pesos por ti. Te clasifican genéricamente como mexicano y listo. Identidad borrada, derechos violados, trauma multiplicado y, irónicamente, dentro de la propia comunidad latina, hasta pueden sufrir prejuicios de otros latinos que han internalizado la idea de que son atrasados o demasiado diferentes. O sea, a la experiencia latina en Estados Unidos no es uniforme. Cada capa de raza, color y origen cultural añade un fardo invisible más. Si te sientes cansado solo de leer esto, imagina vivirlo todos los días en ese laberinto de discriminación. Si crees que ir a Estados Unidos es solo currar duro y recibir recompensa, la realidad es mucho más ácida. Los latinos trabajan un montón, pero la economía americana adora un paradoxo cruel. Eres esencial, pero casi siempre subvalorado. Empecemos por lo básico en salarios. Las latinas, por ejemplo, ganan solo 58 centavos por cada dólar que reciben hombres blancos no hispanos. Y si piensas que estudiar lo resuelve, ¡olvídalo! Incluso con título universitario. La penalización salarial persiste. Es el famoso cuanto más te esfuerzas, más te explotan con una sonrisa. En 40 años, una latina puede perder más de $1 millón, comparado con un colega blanco, dinero que nunca verá en casa propia o educación para sus hijos. Pero no es solo plata. Los latinos son canalizados a trabajos precarios en construcción, limpieza, servicios y agricultura. Durante la pandemia, los declararon trabajadores esenciales, traduciendo en riesgo de muerte diario, sin equipo adecuado y con sueldos bajos. En la economía de Vicos Gig Econom, y peor aún en horas extras sin paga, cero seguro, cero protección. Cualquier imprevisto y estás en números rojos, o peor, sin cobertura médica. Y para los profesionales calificados, bienvenido al Brain Waste. Millones de inmigrantes con títulos en ingeniería, medicina, derecho o educación manejando taxis, limpiando oficinas o sirviendo fast food, revalidación de títulos carísima, discriminación en la contratación y barreras lingüísticas hacen que tu talento se desperdicie, literalmente. Es el efecto, estudiaste toda la vida, pero aquí sirves comida. Psicológicamente devastador y financieramente asfixiante. Ahora, si eres uno de los pocos latinos que llega a cargos corporativos, felicidades, eres el único. Sí, ese momento en que representas a toda tu etnia en una sala llena de blancos. Presión para rendir perfecto. Microagresiones diarias. Confundirte con el servicio de limpieza y aún tener que maquillar tu herencia cultural. Burnout. Garantizado. Pero al menos tienes vista al café de la empresa. Si piensas que en Estados Unidos la salud es para todos, prepárate para la realidad ácida para latinos. Especialmente indocumentados, el sistema de salud funciona más como un laberinto de puertas cerradas que como un apoyo. El llamado efecto inhibidor es brutal. Muchos inmigrantes legales y ciudadanos en familias mixtas evitan servicios de salud y programas sociales. Por miedo. Miedo de que cualquier contacto con el gobierno pueda llevar a la deportación de familiares. Resultado en diabetes, hipertensión y otras enfermedades tratables se convierten en emergencias de riesgo de vida. Un simple chequeo puede volverse una pesadilla logística y psicológica. Y cuando logran atención,
Prepárate para el gaslighting médico. A las latinas las minimizan, ignoran y descréditan. Dicen que los latinos tienen mayor tolerancia al dolor o que solo quieren drogas. En hospitales, mujeres reportan procedimientos sin consentimiento, cesáreas innecesarias, burlas de médicos por el acento y amenazas absurdas de intervención de servicios sociales. Algunos casos llegan a esterilizaciones forzadas, sí. Aún hay reportes recientes de histerectomías no consentidas en centros de detención del ISEAN. Es el retrato de lo que los investigadores llaman violencia estructural. No es un incidente aislado, es todo el sistema funcionando en tu contra. Y si eres niño o adolescente, prepárate para cargar trauma silencioso desde chiquito, traduciendo miedo y ansiedad en tu crecimiento físico y psicológico. El sistema de salud, para muchos latinos, no es un puerto seguro, es un campo minado. Cada visita implica riesgo, miedo y posible pérdida de derechos. Y eso claro, mientras curran duro y pagan impuestos como cualquier otro ciudadano. Si crees que la escuela es sinónimo de oportunidad, para muchos latinos en Estados Unidos, es casi un test de resistencia emocional. Las escuelas funcionan como filtros invisibles que empujan a los jóvenes hacia abajo, creando lo que los sociólogos llaman el pipeline de la escuela a la prisión. Estudiantes latinos, aunque representan cerca del 26% de la población escolar, son derivados desproporcionadamente a la policía escolar, muchas veces por infracciones mínimas que estudiantes blancos ni cuestionarían. Un retraso en tareas, una pelea tonta, un comentario fuera de lugar puede volverse antecedente criminal. Ese inicio temprano en el sistema de justicia juvenil aumenta drásticamente las chances de encierro adulto y perpetúa ciclos de pobreza. Y está el land shaming, esa vergüenza cruel de ser pobre. Si la cuenta del almuerzo escolar sale negativa, la escuela lo convierte en espectáculo. Niños reciben sándwiches fríos, los obligan a limpiar bandejas o les ponen sellos de dinero adeudado en el brazo. Es humillación institucionalizada, convirtiendo el hambre en una lección pública de vergüenza. En la universidad, el problema sigue. Estudiantes latinos de primera generación son desviados a community colleges o carreras vocacionales por consejeros que subestiman su potencial, fenómeno conocido como undermatching. Y cuando entran en universidades mayoritariamente blancas, el aislamiento cultural es profundo. Profesores latinos son rarísimos, compañeros comparten referencias culturales distintas, y el síndrome del impostor crece en silencio. Y no para ahí. Muchos niños y jóvenes asumen el rol de language broker, traduciendo consultas médicas, documentos legales y negociaciones bancarias para los padres. Un estrés de adultos echados sobre hombros infantiles. Niños latinos crecen con responsabilidades que deberían ser de grandes, cargando ansiedad crónica y un peso emocional que dura toda la vida. La educación en Estados Unidos, para latinos, muchas veces significa luchar contra el mismo sistema que debería empoderarlos y aprender temprano que la meritocracia es, en la práctica, un concepto decorativo. En Estados Unidos, hablar español es casi un deporte extremo, al menos si eres latino. Aunque no hay idioma oficial federal, al país le encantan las reglas de English Only, aplicadas a menudo de forma arbitraria para prohibir cualquier charla en español en el trabajo o en breaks. ¿Resultado? Los latinos se sienten vigilados, juzgados, castigados por solo mantener viva su cultura. ¿Y si tienes acento? Prepárate para que te consideren menos inteligente o competente. Promociones negadas. Comentarios condescendientes y despidos disfrazados de problema de comunicación pasan todos los días, mientras jefes asumen que hablar con acento es señal de incapacidad. Mientras tanto, los no latinos se divierten con el mock Spanish. Ese español de burla, no problema. El cheapo. Hasta la vista. Risas, memes y chistes. Mientras latinos reales son castigados por hablar español en serio. Es racismo lingüístico puro, con humor ácido de regalo. Y para los niños, la situación es aún más cruel. Se convierten en language brokers, traduciendo consultas médicas, documentos legales y negociaciones bancarias para los padres. Una carga adulta sobre hombros de niños. Ansiedad, conflictos familiares e interferencia en el rendimiento escolar se vuelven cotidianos, robando la infancia y dejando marcas emocionales profundas. En Estados Unidos, para un latino, cada palabra dicha puede ser un campo minado a decir lo correcto en el momento justo, en el idioma adecuado, a la persona indicada, o arriesgar microagresiones
castigos y exclusión social. El lenguaje aquí no es comunicación, es prueba de supervivencia. La vida en Estados Unidos no es solo sobre dinero o trabajo, también es sobre donde puedes respirar sin que te empujen afuera. Barrios históricos latinos, como Pilsen en Chicago, Boyle Heights en Los Ángeles o Bushwick en Nueva York, están siendo gentrificados a toda velocidad. Imagina vivir ahí por décadas, construir una comunidad, tejer lazos, y de repente ver los alquileres dispararse y ser empujado a la periferia. Eso no es solo cambiar de dirección, es perder red de apoyo, identidad cultural, y lo que queda del sentido de pertenencia. Y no creas que el mercado inmobiliario es justo. Estudios de auditoría muestran que latinos reciben menos ofertas de alquiler, cotizaciones más altas, y al intentar comprar casa, son blancos preferidos de préstamos predatorios. El redlining moderno existe, hasta te calificas para una hipoteca justa, pero el sistema te empuja a su prime, exprimiendo el patrimonio de tu comunidad y dejando familias vulnerables a ejecuciones hipotecarias. Repitiendo crisis como la de 2008, el racismo ambiental es otra capa cruel. Comunidades latinas están desproporcionadamente cerca de autopistas, refinerías, vertederos y industrias pesadas. ¿Resultado? Aire contaminado, islas de calor urbano, más enfermedades respiratorias en niños, más problemas cardiovasculares en adultos. Es violencia estructural donde el propio entorno está en tu contra. En resumen, ser latino en Estados Unidos significa que hasta el espacio que ocupas está calibrado con cuidado para mantenerte fuera del centro. La riqueza y la comodidad. Eres esencial. Trabajas, pagas impuestos, pero respiras en territorios que te empujan lentamente hacia abajo, literal y figurativamente. Vivir en Estados Unidos como latino es muchas veces caminar con un fantasma invisible siguiéndote a la deportación. Ese espectro no persigue solo a los 11 millones de inmigrantes indocumentados, se cuela en las casas de todos los que tienen familia o amigos en esa situación. Es como vivir en un eterno juego de escondidas, pero sin gracia y con riesgo real de separación familiar. El efecto de desbordamiento del miedo es devastador. Niños crecen aprendiendo a ser invisibles, evitan actividades extracurriculares, no hablan con autoridades, están en alerta 24/7 partes. ¿Estrés tóxico? Por supuesto. TEPT, ansiedad y retraimiento social se vuelven comunes, mientras el simple acto de vivir se transforma en una actuación de cautela constante. Y cuando el sueño americano falla, muchos optan por la migración reversa, no porque quieran volver a casa, sino porque Estados Unidos se vuelve insostenible. Racismo persistente, costo de vida altísimo y una sensación constante de no pertenecer empujan a familias enteras de vuelta a países que muchas veces apenas conocen. La autodeportación es la nueva forma de supervivencia, pero volver no lo resuelve todo. Quien regresa enfrenta estigmas fracasados, demasiado americanos, dificultades económicas e inseguridad. Deportados forzados tienen aún menos suerte. Llegan a lugares desconocidos, sin red de apoyo, y muchas veces aún sufren discriminación local. El paradoxo es cruel. Eres esencial para el funcionamiento de la sociedad. Cosechas la comida, construyes casas, cuidas ancianos, pero vives bajo la sombra de ser siempre un intruso. Lo que debería ser protección social se convierte en vigilancia constante, en trauma psicológico crónico. Entonces, ¿qué aprendimos? Vivir en Estados Unidos siendo latinoamericano no es solo sobre currar duro o seguir el sueño americano. Es navegar un laberinto de barreras invisibles y explícitas, donde cada aspecto de la vida, desde el idioma que hablas hasta el barrio donde vives, del trabajo que consigues al cuidado de salud que recibes, está mediado por estructuras de exclusión. Te ven como esencial, pero te tratan como amenaza. Trabajas para construir el país, pero muchas veces te empujan a la periferia, subempleado, subrepresentado y subestimado. La desigualdad no es casual. Está estructurada. Racismo, xenofobia, colorismo, exclusión lingüística y económica. Barreras institucionales. Todo se combina para crear un ciclo de frustración y desgaste emocional. Afrolátenes y migrantes indígenas cargan aún más peso, navegando múltiples sistemas de opresión al mismo tiempo. Niños crecen con la carga del language brokering, miedo constante a la deportación y microagresiones diarias. Profesionales calificados enfrentan brain waste,
aislamiento corporativo y presión para maquillar su identidad. Y familias enteras viven bajo la amenaza constante de separación, sea por costo de vida, violencia estructural o políticas migratorias. Al final del día, vivir en Estados Unidos como latinoamericano es participar en un paradoxo cruel, al ser indispensable para la sociedad, pero nunca verdaderamente perteneciente a ella. Es un ejercicio diario de resiliencia, creatividad y resistencia, muchas veces con humor ácido, solo para sobrevivir a la ironía de existir en un lugar que depende de ti, pero no te quiere del todo ahí. Y si hay algún lado positivo en este panorama, es que esas experiencias generan comunidades fuertes, redes de solidaridad e historias de lucha y superación que la narrativa oficial del sueño americano rara vez reconoce, pero sinceramente, nadie dijo nunca que sería fácil.